Claro, uno de los temas que a mí más me interesan y de los que he hablado en varias ocasiones en el canal es la relación entre los músicos de jazz y Europa, sobre todo a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando muchos músicos estadounidenses empiezan a viajar a Europa y sobre todo a quedarse en Europa, a residir allí por diferentes razones. Son muchos los músicos que hicieron esto, en algunos casos regresaron a los Estados Unidos y en otros casos ya se quedaron, se establecieron en diversos países europeos, entre ellos España, pero sobre todo Francia, el Reino Unido, los Países Bajos, Escandinavia. Y este es el caso, por ejemplo, de Dexter Gordon. Y repasando la discografía de Dexter Gordon, pues hay muchos discos interesantes que Gordon grabó en directo y en estudio en Europa. Y en cuanto a esta relación entre los músicos de jazz estadounidenses y Europa, pues hay algunos libros interesantes. Por ejemplo, este que tengo aquí, que se titula Jazz Away from Home, el jazz lejos de casa, de Chris Goddard. Ahí tienen a Louis Armstrong en la cubierta, y es un libro que ya desde los años 20 y 30 habla de la relación entre el jazz y los países europeos, que se intensificaría, como digo, a partir de los años 50 y 60. Este otro libro también muy interesante, Making Jazz French, haciendo al jazz francés, escrito por Jeffrey H. Jackson, que, por cierto, cuando yo di clase durante un par de años en el Rhodes College de Memphis, pues ahí daba clase Jeffrey H. Jackson. Si lo hubiese sabido, pues habría intentado entrevistarlo entonces. Pero bueno, estos dos libros son interesantes para tratar de entender un poco mejor la relación entre músicos estadounidenses y el jazz en Europa. Pero repasando la discografía imponente, inmensa, interesantísima de Dexter Gordon, pues encontré este disco, que no recibí hace mucho tiempo, por cierto, lo recibí hace unas cuantas semanas y lo he estado escuchando bastante. Últimamente es un disco de 1964 titulado One Flight Up. Es un disco producido por Francis Wolff, o Wolff, grabado en París. Las notas están escritas por Leonard Feather. Y en esas notas se encuentran algunas palabras del propio Dexter Gordon y de Kenny Drew, que también participa en el disco, muy interesantes sobre la relación de estos músicos con Europa. Dice Dexter Gordon: desde que he estado aquí, y se refiere a Europa, se refiere en especial a Dinamarca, he sentido que puedo respirar y ser más o menos un ser humano, sin ser blanco o negro. Creo que el público escandinavo es muy perceptivo. De hecho, mi mejor experiencia en lo referente a comunicarme con el público ha tenido lugar aquí en Copenhague. El público aquí está en la onda, dice the audiences are inside. Bueno, dos cosas muy interesantes que dice. Por un lado, el hecho de que se trataba en Europa mucho mejor desde un punto de vista social, racial, económico. En Europa se trataba a estos músicos mucho mejor que en los Estados Unidos, y además tenían un público que, según ellos mismos, apreciaba, estaba mucho más interesado en su música. Y sigue hablando Dexter Gordon en estas notas y dice lo siguiente sobre el Montmartre de Copenhague, donde tocó durante bastante tiempo. He tocado durante muchos meses en el Montmartre de Copenhague, que ha sido mi cuartel general desde que me mudé aquí en 1962. Nunca en mi vida había tocado 3 o 4 meses seguidos en el mismo lugar en los Estados Unidos. La oportunidad de trabajar regularmente en el mismo lugar te pone en condiciones de relajarte y al mismo tiempo desarrollarte musicalmente sin tener sobre tu cabeza la preocupación por cuál será tu próximo contrato. Nunca en los Estados Unidos había Dexter Gordon tocado 3 o 4 meses seguidos en el mismo lugar, y desde luego esta mayor seguridad laboral ayudaba a estos músicos. Tenían más trabajo, se les trataba mejor, tenían un mayor prestigio, y los problemas raciales no eran los que sí eran en una muy segregada Norteamérica. Palabras similares en las notas de este disco del pianista Kenny Drew, que participa en el disco. Dice, hablando de Europa: me he encontrado a mí mismo en Europa, porque tengo que ser más responsable y preocuparme de mí mismo. Trabajo por mi cuenta
y yo llevo mis propios negocios, algo que nunca había hecho en los Estados Unidos. También me he encontrado a mí mismo musicalmente al trabajar durante tanto tiempo y pensar más, actuar más, ser más. Mi cerebro funciona correctamente ahora. Entonces, estos son músicos como Dexter Gordon, que se pasó 14 años, desde 1962 a 1976, en Europa, o de Kenny Drew, que también grabó muchísimos discos y durante muchísimo tiempo vivió en Europa. Dexter Gordon, por cierto, había grabado ya algún disco antes que este One Flight Up. Tenemos, por ejemplo, Our Man in Paris, que aquí está. Este disco lo grabó, por supuesto, en París con Bud Powell, Pierre Michelot y Kenny Clarke, nada más y nada menos. Vaya discazo que tenemos aquí. Este también es un disco interesantísimo de Dexter Gordon, pero en el que me fijé fue específicamente en este One Flight Up. Aquí tenemos a Dexter Gordon como líder en una formación de quinteto con Donald Byrd a la trompeta, el propio Dexter Gordon al saxo tenor, Kenny Drew, una vez más menciona a Kenny Drew porque participa en este disco, al piano, un muy joven Niels Henning Ørsted Pedersen, el contrabajista danés que tocó en el Montmartre en muchísimas ocasiones, con muchísimos músicos estadounidenses de jazz, pero en especial también con Dexter Gordon, y Art Taylor está a la batería. Vaya quinteto del que estamos hablando aquí. El líder es Dexter Gordon, pero los demás músicos de este quinteto tienen muchas oportunidades para aportar solos interesantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un disco con solo 3 temas, muy extensos. Uno de los temas es de Donald Byrd, Tanya. Otro es de Kenny Drew, Copying the Haven, y después tenemos el estándar Darn That Dream. Los músicos aquí pueden construir solos sin problemas, sin prisas, sin preocuparse por la duración, con esa sonoridad magnífica de la trompeta del gran Donald Byrd, destacando muchísimo, y un Dexter Gordon potente, por supuesto, como lo era él siempre, pero en este caso un poco más contenido. Hubo críticos que criticaron negativamente este disco precisamente por esa razón, pero a mí me parece un disco de los más interesantes de la carrera de Dexter Gordon precisamente por eso, porque ejerce de líder y los demás músicos tienen presencia importante, además de su propia presencia, que está, bueno, ya digo, un poco más contenida. Pero qué magnífico disco. Byrd y Gordon, por ejemplo, en Copying the Haven, en el segundo tema, tocan al unísono, y en Darn That Dream ya no tenemos un quinteto, sino que tenemos un cuarteto, porque no aparece Donald Byrd, y lo que tenemos es una conmovedora interpretación baladística de ese estándar maravilloso que es Darn That Dream. Un verdadero discazo que en esta reedición en CD de Blue Note, la reedición es de 1989, producida por Michael Kuskuna, la reedición con las notas originales, por supuesto, de Nat Hentoff, de las que ya, de Leonard Feather, de las que ya he hablado, pues aquí, además de los 3 temas del disco original, aparece un cuarto titulado Kong Neptune de Dexter Gordon, que de nuevo es un tema extenso, 11 minutos, que ofrece oportunidad a los músicos de explayarse todo lo que les interesa. Esos 14 años de Dexter Gordon en Europa, con discos como One Flight Up y One Man in Paris, nos permitieron escuchar a un Dexter Gordon en su salsa, que estaba muy contento personalmente en el lugar en el que estaba. Volvería a los Estados Unidos en 1976 y en el medio, pues de vez en cuando viajaba a los Estados Unidos también por diferentes razones, pero se estableció en Europa y en Europa grabó algunos discos realmente interesantes que yo desde luego les recomiendo, como les recomiendo también, si les interesa la relación entre jazz y Europa, libros como Making Jazz French y Jazz Away from Home. Desde luego, algo muy interesante para mí es la relación entre los músicos de jazz y la recepción de su música y de sus personas en el viejo continente.